Can Yaman. El rey de las telenovelas turcas, el que nos derrite a todas. ¿Se imaginan? Pues agárrense, que parece que el bombón ha encontrado su media naranja, y ojo en el mismísimo set de rodaje. Sí, lo que escuchan. Y no estoy hablando de ninguna de sus coprotagonistas famosas, de esas que siempre se rumorea. Esto es mucho más jugoso. Resulta que según se comenta por ahí, y créanme que tengo oídos en todas partes, hay una mujer que le ha robado el corazón. Y ojo a la sorpresa. No es una actriz, no es una influencer, es alguien del equipo técnico. ¿Se imaginan la escena? El guapo rodeado de cámaras, luces y de repente ¡zas! Un flechazo con la que está detrás de las cámaras. Para ser honestos, esto le da un toque mucho más real a la historia, ¿no creen? No es la típica cosa de Hollywood, de actores que se enamoran entre escena y escena. Esto es más terrenal. Lo que yo creo que está pasando es que Can, que ha estado bajo la lupa mediática por un montón de cosas, por sus relaciones pasadas, por sus proyectos en Italia, quizás ha dicho basta ya de tanto brillo, quiero algo más auténtico. ¿Y qué mejor lugar para encontrarlo que en su propio espacio de trabajo, verdad? Donde se muestra tal cual es, o al menos más relajado que en una alfombra roja. Muchos dicen que esto es solo un rumor, una estrategia para generar expectativa antes de su próximo proyecto. Y no les voy a mentir, algo de eso siempre hay en este mundillo. Pero yo sospecho que hay algo más. Can Yaman es un tipo apasionado, lo vemos en su forma de actuar, en cómo se entrega a sus personajes. Y si se ha fijado en alguien del equipo, tiene que ser porque esa persona le aporta algo especial, algo que va más allá de las cámaras. Imaginen el ambiente en el plató. Todos trabajando a toda prisa, y de repente él la mira, ella le sonríe, se crea una burbuja. Es la magia del cine, o de las telenovelas, lo que sea que estén rodando ahora. Y si eso se traslada a la vida real, pues qué bonito. Lo que me intriga es quién es ella. ¿Es la maquilladora que le da ese toque perfecto a su barba? ¿La asistente de dirección que le da las indicaciones? ¿O quizás la encargada del catering, que le prepara esos cafés que lo mantienen despierto? ¿Quién sabe? Pero seguro que tiene algo especial que ha cautivado a nuestro Can. No sé ustedes, pero a mí me parece súper tierno esto. Es romper un poco con el estereotipo de galán que solo se fija en otras estrellas. Es como decir, oye, que también me fijo en la gente normal, en la gente que hace posible todo esto. Y eso, la verdad, me da una buena impresión de él. Porque, seamos sinceros, Can Yaman es un torbellino. Ha tenido amores sonados, polémicas. Y de repente un amor silencioso, discreto, detrás de las cámaras. Es como si quisiera proteger esa relación, darle su espacio, sin la presión de los flashes. Y eso en un mundo tan expuesto como el suyo, dice mucho. ¿Y cómo se habrá enterado la prensa? Pues, ustedes saben cómo es esto. Siempre hay alguien que ve algo, que escucha un comentario. O quizás los propios protagonistas, sin querer, dejan alguna pista. Un cruce de miradas un poco más largo de lo normal, un gesto cómplice, algo tiene que haber saltado para que esto empiece a correr. Yo me imagino la escena, él terminando de grabar, agotado, y ella se acerca, le da una palmada en el hombro, le dice algo al oído, y ahí, en ese instante surge la chispa. Es la vida real, señores, mezclándose con la ficción de una forma que nos encanta. Así que aquí está el salseo del día. Can Yaman, nuestro turco favorito, parece que ha encontrado su tesoro en el lugar menos esperado. Y yo, la verdad, estoy deseando saber más. Esto promete ser una historia de amor digna de una telenovela. Pero ahora la pregunta es para ustedes, ¿creéis que este romance detrás de las cámaras será duradero, o es solo una ilusión más en el mundo de las celebridades?